La carretera que conectaba León con Guanajuato parecía interminable aquella tarde abrasadora. El sol golpeaba con fuerza sobre el asfalto, haciendo que el aire se ondulara como si todo estuviera a punto de derretirse. Los automóviles pasaban a toda velocidad, levantando polvo y dejando tras de sí un eco de motores rugientes. A la orilla, entre matorrales secos y piedras calientes, una figura frágil quedaba sola, una anciana en silla de ruedas bajo el sol despiadado del Bajío. Su piel morena, marcada por arrugas profundas que contaban décadas de vida, brillaba por el sudor que le escurría por la frente. Sus manos temblaban mientras extendía los brazos en vano, como si todavía esperara que alguien regresara por ella, como si aquello fuera solo una pesadilla de la que pronto despertaría. Esa mujer era doña Rosario Méndez, una madre que hacía apenas unos minutos había sido dejada allí por su propia hija, con palabras frías que todavía resonaban en su mente como campanas de muerte. «Ya no puedo con esto, mamá. Me estorbas», le había dicho Verónica sin siquiera mirarla a los ojos. El corazón de Rosario se partió en 1000 pedazos al escuchar aquellas palabras salir de la boca de quien ella había criado con tanto sacrificio. Las ruedas de la camioneta blanca levantaron una nube de polvo y al desaparecer en el horizonte quedó un silencio cruel, un vacío que pesaba más que el calor ardiente que caía sobre su cabeza. La anciana se inclinó hacia adelante llorando sin fuerzas para gritar, sabiendo que nadie la escucharía en aquella carretera solitaria. Mientras tanto, a unos kilómetros de ese lugar, Jesús Hernández caminaba por la orilla de la carretera con un morral al hombro y la mirada puesta en el horizonte. Tenía 28 años, cabello oscuro despeinado por el viento, manos endurecidas por el trabajo honrado en construcción y una mirada que revelaba más bondad que ambición. Había salido de Aguascalientes buscando oportunidades en Guanajuato, como tantos otros jóvenes que perseguían el sueño de una vida mejor. La vida nunca le fue sencilla a Jesús. Desde niño conoció la pobreza que muerde el estómago, y desde joven enfrentó la pérdida de su madre, quien murió sola en un hospital público sin que él pudiera llegar a tiempo para despedirse, para decirle cuánto la amaba. Esa herida lo acompañaba siempre como una sombra que no lo dejaba olvidar. Jesús se detuvo un instante para beber agua de una botella gastada que llevaba en su morral. El calor era insoportable y cada paso sobre la grava de la carretera parecía un suplicio que ponía a prueba su resistencia. Fue entonces cuando a lo lejos distinguió algo extraño, una silueta inmóvil casi fundida con el paisaje árido del camino. Entre la neblina del calor parecía un espejismo de esos que se ven en las películas, pero conforme se acercaba la imagen se volvía más real y más desgarradora. Al llegar junto a ella, vio la silla de ruedas, la figura encorvada de una anciana y el llanto silencioso que le partía el alma. ¿Está usted bien, señora?, preguntó Jesús con voz preocupada mientras se inclinaba hacia ella para verla mejor. Rosario alzó la mirada despacio, como si le costara trabajo creer que alguien se había detenido. Sus ojos vidriosos se llenaron de un brillo de esperanza, aunque mezclado con desconfianza porque ya había perdido la fe en la humanidad. Nadie se había detenido desde que fue abandonada hacía más de una hora bajo aquel sol que quemaba sin piedad. «Mi hija», balbuceó entre sollozos que le cortaban la respiración. «Mi hija me dejó aquí. Dijo que ya no servía para nada, que solo le estorbaba en su vida». Jesús sintió un nudo apretado en la garganta al escuchar aquellas palabras que le atravesaron el pecho como una daga filosa. Aquellas palabras le recordaron la última vez que vio a su propia madre en aquella cama de hospital, pidiéndole perdón por no poder estar más tiempo junto a él, por dejarlo solo en este mundo tan duro. El dolor ajeno se hizo suyo en un instante, y sintió que era su madre quien estaba allí, abandonada y necesitada. «No se preocupe, doña», respondió con ternura mientras colocaba una mano sobre su hombro. «Yo no la voy a dejar sola. Se lo prometo por mi madre que está en el cielo». El viento caliente levantó polvo que se pegó al rostro sudoroso de ambos. A los costados de la carretera, los nopales y mezquites se mecían con resignación bajo el sol implacable del mediodía. El rugido de un tráiler retumbó al pasar cerca de ellos, indiferente al pequeño drama humano que se desarrollaba a un lado del camino. Jesús colocó una mano firme sobre el respaldo de la silla de ruedas y añadió con convicción: «Dios me puso en este camino por alguna razón que todavía no entiendo. Pero no voy a seguir de largo como si no la hubiera visto, como si su vida no valiera nada». Rosario lo miró en silencio durante un largo rato, todavía incrédula de que un desconocido se detuviera cuando su propia hija la había desechado. El abandono había roto su confianza en las personas y en el amor que creía que existía entre madre e hija.
Sin embargo, había algo en los ojos de aquel joven humilde que no podía pasar desapercibido. Un brillo sincero de compasión y determinación que la hizo respirar más tranquila por primera vez en horas. Aquel muchacho no tenía cara de mentiroso ni de aprovechado, tenía cara de hombre bueno. El día apenas comenzaba para ambos, pero ese encuentro marcaría un antes y un después en sus vidas destrozadas. La carretera, testigo muda de tantas historias de dolor y esperanza, acababa de unir dos destinos aparentemente perdidos en el olvido. Y mientras el sol caía con todo su peso sobre el asfalto agrietado, Jesús empujaba lentamente la silla de ruedas sin imaginar aún la magnitud de la prueba que estaba a punto de enfrentar, sin saber que aquella decisión de no abandonar cambiaría todo. Jesús empujaba la silla de ruedas con pasos firmes, aunque el camino irregular hacía que cada metro pareciera una batalla contra piedras sueltas y tierra polvosa. El calor seguía implacable y el olor a tierra caliente se mezclaba con el humo negro de los camiones que pasaban rugiendo por la carretera como bestias de metal. Doña Rosario permanecía en silencio con la mirada baja y las manos temblorosas apoyadas en su regazo, tratando de procesar lo que estaba viviendo. Su respiración entrecortada revelaba tanto cansancio físico como un profundo dolor en el alma que ninguna medicina podía curar. ¿Hacia dónde iba, doña?, preguntó Jesús, intentando entablar conversación con tono respetuoso mientras seguía empujando. La anciana tardó en contestar, como si las palabras le pesaran toneladas. Sus labios resecos se movieron apenas y finalmente murmuró con voz quebrada: «A ningún lado, hijo. Mi hija me dijo que me bajara de la camioneta, que aquí me quedara, que su casa ya no era mi casa, que ya no tenía lugar en su vida». Jesús frunció el ceño indignado al escuchar aquello. No podía comprender semejante crueldad, especialmente viniendo de una hija hacia su madre. «¿Cómo pudo hacerle eso?», exclamó sin poder contenerse. «Usted es su madre, la mujer que le dio la vida». Rosario cerró los ojos con fuerza y dejó que las lágrimas se deslizaran por su rostro surcado de arrugas profundas. Cada gota de llanto parecía arder al caer sobre su piel maltratada por el sol. Dijo que yo le estorbaba, que con la silla de ruedas no podía vivir tranquila, que ya había hecho suficiente por mí durante todos estos años, que ahora me tocaba esperar la muerte sola. El silencio se volvió pesado como piedra, como si las palabras hubieran helado el aire a pesar del calor abrasador que los rodeaba. Jesús tragó saliva con dificultad y apretó con más fuerza el manubrio de la silla mientras caminaba. Sus propios recuerdos volvieron con violencia como olas que lo golpeaban sin misericordia. La voz débil de su madre en aquella cama de hospital, pidiéndole que no la olvidara nunca, que cuidara siempre de los que sufren, porque esa era la verdadera riqueza de un hombre. «No está sola, doña Rosario», dijo Jesús con firmeza mientras pronunciaba por primera vez su nombre tras escucharlo de sus labios. «Yo la encontré y mientras me queden fuerzas en el cuerpo la voy a acompañar, se lo juro». La anciana levantó la mirada con cierto asombro reflejado en sus ojos cansados. Hacía mucho tiempo que nadie hablaba con tanta seguridad sobre quedarse a su lado, sobre no abandonarla. Aún así, la desconfianza persistía en su corazón herido, porque el abandono deja cicatrices que no sanan fácilmente. «¿Y por qué habrías de ayudarme tú?», preguntó Rosario con voz quebrada por el dolor. «¿Qué ganas con esto? ¿Quién eres tú para cargar con una vieja inútil que ni su propia hija quiso?». Jesús respiró hondo, como quien se prepara para abrir una herida íntima que duele al tocar. «Me llamo Jesús Hernández y vengo de Aguascalientes. Trabajo en lo que salga, en construcción, cargando bultos en el mercado, en lo que haya porque la vida no me ha regalado nada. No tengo riquezas ni lujos de esos que presumen los demás, pero sé muy bien lo que duele que una madre sea abandonada. Lo sé porque yo no pude despedirme de la mía». Rosario lo observó en silencio mientras el sonido de los grillos comenzaba a llenar el ambiente y el zumbido lejano de los motores se mezclaba con aquel momento intenso. La sinceridad en la voz del muchacho calaba hondo en su corazón destrozado, aunque parte de ella se resistía a creer en la bondad gratuita, porque el mundo le había enseñado que nadie da nada por nada. «Hijo, en este mundo ya nadie da nada sin esperar algo a cambio», susurró ella como si hablara consigo misma. «La gente se acerca solo cuando quiere sacar provecho o cuando necesita algo». Jesús negó lentamente con la cabeza mientras seguía empujando la silla por aquel camino polvoriento. «Tal vez muchos sean así, doña, no lo niego, pero no todos somos iguales. Usted me recuerda mucho a mi madre y yo no quiero volver a fallar,
No quiero cargar con el remordimiento de haber dejado morir sola a alguien que necesitaba ayuda. Las palabras quedaron suspendidas en el aire caliente de la tarde. Rosario sintió un extraño alivio recorrerle el pecho, aunque no quiso mostrarlo del todo porque el miedo a ser decepcionada nuevamente era demasiado grande. Sus manos, aún temblorosas por la edad y la emoción, buscaron acomodarse mejor en el brazo de la silla y por un instante dejó de mirar al suelo para observar el horizonte. La carretera seguía extendiéndose interminable frente a ellos como una serpiente de asfalto, pero lo que de verdad pesaba en el alma de la anciana eran los recuerdos dolorosos, las palabras de desprecio de su hija Verónica, el sonido del motor de la camioneta alejándose sin piedad, la certeza de haber sido desechada como un objeto que ya no sirve. Ahora, al lado de este joven desconocido que había aparecido como un ángel en su camino, una diminuta chispa de esperanza se encendía en su corazón, aunque con mucho miedo de apagarse al primer soplo de viento. Jesús notó la fragilidad en la mirada de Rosario y decidió no presionarla más con preguntas. Solo empujó la silla con paciencia infinita, acompañando su silencio con la firme convicción de que aquel encuentro no era una simple casualidad, sino un designio divino. El día aún tenía muchas horas por delante, y aunque ambos no lo sabían en ese momento, ese inicio marcaba el comienzo de una relación que transformaría no solo sus vidas destrozadas, sino también la forma en que otros verían la verdadera compasión y el amor desinteresado. El sol comenzaba a descender lentamente tiñendo el cielo de un naranja profundo, que anunciaba el final de aquel día que ninguno de los dos olvidaría jamás. El sol comenzaba a bajar en el horizonte tiñendo el cielo de tonos naranjas y rojizos, mientras Jesús seguía empujando la silla con esfuerzo visible. La carretera parecía no tener fin, y cada curva del camino se presentaba como un nuevo desafío. El calor sofocante no cedía ni un poco y la sed apretaba su garganta como una mano invisible. Doña Rosario se mantenía callada observando el paisaje como si buscara respuestas en aquella extensión infinita de tierra seca. Jesús sabía en su corazón que debía llevarla a un lugar seguro donde pudiera descansar, pero la realidad era que no tenía dinero suficiente ni siquiera para pagar un cuarto en una pensión barata de esas que abundan en los pueblos. Apenas contaba con unas cuantas monedas que guardaba en su bolsillo, lo justo para comprar algo sencillo de comer en un puesto callejero. Aún así, la determinación no se le apagaba porque había hecho una promesa y pensaba cumplirla. «Doña Rosario, ¿tiene algún familiar a quien podamos buscar para que la ayude?», preguntó Jesús con un dejo de esperanza en la voz. Rosario soltó una risa amarga y seca, cargada de dolor y desilusión. «La única familia que tengo es mi hija Verónica, la misma que me dejó tirada en la carretera como si fuera basura que ya no sirve. No hay nadie más en este mundo que se acuerde de mí». Jesús apretó los labios con fuerza conteniendo la rabia que sentía. El silencio volvió a instalarse entre ellos, pero esta vez era más pesado que antes. Mientras avanzaban por el camino, algunos automovilistas disminuían la velocidad al verlos pasar, observándolos con curiosidad, aunque ninguno se detenía para ofrecer ayuda. Un par de hombres que caminaban rumbo a un ejido cercano, los observaron de reojo murmurando entre ellos con voces que se escuchaban a la distancia. «Mira nada más a ese muchacho cargando con una vieja que ni siquiera es su madre», dijo uno con tono burlón mientras escupía al suelo. «Se puro meterse en problemas ajenos que no le corresponden. Luego, ni quien le agradezca todo lo que hace», contestó el otro riendo. «Nomás va a perder su tiempo y su dinero con alguien que ya está para morirse». Jesús alcanzó a escucharlos claramente, pero prefirió callar y seguir su camino sin voltear. Doña Rosario, en cambio, bajó la cabeza con vergüenza como si de verdad fuera una carga insoportable para el mundo. «Ya ve, hijo», murmuró con voz débil. «Todos piensan lo mismo que mi hija. Soy un estorbo para la gente. Mejor me hubiera quedado en la carretera esperando el final». Jesús se detuvo de inmediato y se inclinó hacia ella para verla directamente a los ojos. «No diga eso nunca más, doña, por favor. Usted no es un estorbo para nadie. Nadie en este mundo merece ser tratado como algo que se tira a la basura. Usted tiene tanto valor como cualquier otra persona, y yo voy a demostrárselo». Las palabras de Jesús parecían encender una pequeña chispa de esperanza, pero Rosario seguía atrapada en la desconfianza que años de abandono y rechazo habían sembrado en su corazón. Mientras avanzaban lentamente hacia un poblado pequeño que se veía a lo lejos, los murmullos de la gente no tardaron en aparecer, como siempre sucede en los pueblos donde todos se conocen. Una mujer gorda que vendía tamales en la esquina de una calle polvorienta comentó con otra que pasaba: «Ese chamaco anda cargando a una señora en silla de ruedas. Seguro quiere sacarle dinero o aprovecharse de ella».
O peor todavía, respondió la otra bajando la voz. A lo mejor ni la conoce y ya está planeando quedarse con lo poco que tenga la pobre viejita. Jesús escuchaba los comentarios desde lejos, sintiendo cómo el peso del juicio ajeno caía sobre sus hombros como un costal de cemento. Sin embargo, no se detuvo ni cambió su rumbo. Su determinación crecía alimentada por la memoria sagrada de su madre y la promesa silenciosa que había hecho de no repetir el abandono que tanto daño le causó. Llegaron finalmente a una tiendita de abarrotes con paredes descarapeladas. Jesús pidió con amabilidad una botella de agua bien fría y un par de bolillos recién hechos. Con lo poco que tenía en el bolsillo pagó sin pensar en su propia necesidad ni en su hambre. Le entregó el agua a Rosario con cuidado. «Tome, doña, necesita hidratarse con este calor tan terrible», dijo mientras abría la botella. Ella lo miró sorprendida con los ojos muy abiertos. «¿Y tú no tienes sed?», preguntó sin entender por qué él se sacrificaba así. «Claro que tengo sed, doña. Pero usted la necesita más que yo. Yo soy joven y aguanto, ya me las arreglaré después». Ese gesto tan simple pero tan sincero quebró algo profundo dentro del corazón endurecido de la anciana. Una lágrima solitaria escapó de sus ojos cansados. No era una lágrima de tristeza, sino de un agradecimiento silencioso que no cabía en palabras. Jesús, por su parte, sintió la carga pesada de la pobreza en cada decisión que tomaba. Sabía muy bien que si gastaba lo poco que tenía en ayudarla a ella, pronto no quedaría nada para él mismo. Pero en su corazón, la respuesta era clara como el agua. No podía dar la espalda a alguien que había sido dejado a la deriva sin ninguna compasión. El viento comenzó a soplar más fresco cuando el sol se ocultaba detrás de los cerros lejanos, pintando el cielo de colores morados, pero lo que venía no sería más ligero ni más fácil. El camino apenas comenzaba para ambos, y ya la crítica mordaz, la desconfianza de la gente y la pobreza aplastante se mostraban como obstáculos reales que ponían a prueba la voluntad férrea de Jesús. Con la mirada fija en el horizonte que se oscurecía, pensó en silencio mientras empujaba la silla. Si la vida me pone pruebas tan duras, tan pronto será porque el destino tiene algo más grande preparado para nosotros. Algo que todavía no puedo ver, pero que siento en el alma. La noche había caído sobre el poblado como una manta oscura, y con ella llegó un aire fresco que contrastaba con el calor abrasador del día. Las luces tenues de las casas humildes iluminaban apenas las calles de tierra suelta, y el sonido incesante de los grillos llenaba el ambiente junto con el ladrido lejano de perros callejeros. Jesús buscó desesperadamente un lugar tranquilo donde pudieran descansar con doña Rosario, pero en cada paso notaba la resistencia silenciosa de la anciana, como si todavía no terminara de aceptar su ayuda o como si temiera que todo fuera mentira. «¿Podemos quedarnos un rato aquí, doña?», preguntó Jesús señalando el atrio de la iglesia del pueblo. «Al menos tendremos un techo sobre nuestras cabezas hasta que amanezca y podamos seguir». Acomodó la silla bajo un corredor de paredes desgastadas por el tiempo, mientras Rosario lo observaba con una mezcla extraña de cansancio profundo y recelo. Sus ojos enrojecidos por tanto llanto reflejaban dudas más que alivio. «No entiendo por qué haces todo esto por mí», murmuró ella con voz ronca. «Ni siquiera me conoces de nada. ¿Qué te garantiza que no te voy a meter en problemas o que alguien no va a pensar mal de ti?» Jesús se sentó en el suelo frío apoyando la espalda cansada contra una columna de concreto. Sus manos llenas de callos y heridas descansaban sobre las rodillas mientras pensaba qué responder. «Nada me lo garantiza, doña, tiene razón. Pero tampoco me garantizó nada la vida cuando mi madre murió sola en aquel hospital. Aprendí de esa experiencia dolorosa que uno no necesita garantías ni razones perfectas para hacer el bien, solo necesita un corazón que sienta». La anciana soltó un suspiro pesado que parecía salir desde lo más profundo de su ser. «Es que ya no confío en nadie, hijo, ya no puedo. Mi propia hija, la que nació de mis entrañas, me dio la espalda como si yo no valiera nada. Si alguien que llevó 9 meses en mi vientre me despreció de esa manera tan cruel, ¿qué puedo esperar de un extraño que apenas me conoce?». El silencio se alargó entre ellos, interrumpido solamente por el croar lejano de los sapos en algún charco cercano. Jesús cerró los ojos un instante recordando vívidamente el rostro pálido de su madre en aquella cama de hospital, aquel último aliento que aún le dolía en el pecho como una espina enterrada. «A veces los lazos de sangre no garantizan amor verdadero», dijo con voz baja pero firme. «A veces un desconocido puede mostrar más compasión real que la misma familia». Rosario lo miró con genuina sorpresa reflejada en su rostro arrugado. Había sinceridad absoluta en cada palabra que salía de la boca de aquel joven humilde, pero la desconfianza construida durante años seguía firme como un muro en su interior maltratado.
No sé si puedo creer en ti, confesó. Mucha gente sonríe y promete cosas bonitas, pero al final solo busca sacar ventaja de los débiles. Jesús giró el rostro hacia ella y su mirada oscura brilló bajo la luz tenue del farol de la calle. Entonces, no le pido que confíe en mí de inmediato, doña Rosario. Solo le pido que me permita demostrarle con hechos que no pienso dejarla sola, que mi palabra vale. Aquella declaración tan sincera removió algo muy profundo en el corazón destrozado de Rosario. Quiso responder con dureza para protegerse, pero las palabras no salieron de su boca. En su pecho convivían dos sentimientos completamente opuestos que luchaban entre sí: el miedo terrible a volver a ser traicionada y abandonada, y la necesidad desesperada de creer en alguien, de sentir que no estaba completamente sola en el mundo. El cansancio acumulado del día acabó por doblegarla. Cerró los ojos despacio, dejando que el silencio pesado se impusiera de nuevo entre ellos. Jesús la cubrió con mucho cuidado usando su propia chamarra, aunque el frío nocturno lo dejara a él temblando sin protección. La pobreza era un obstáculo real y tangible, pero no mayor que la desconfianza profunda que sentía la anciana hacia todo y todos. A medianoche Rosario despertó sobresaltada, murmurando entre sueños con voz angustiada: «No me dejes aquí, Verónica. Por favor, no me dejes. Te lo suplico». Jesús se inclinó rápidamente hacia ella y le habló con toda la calma que pudo reunir. «Tranquila, doña. No soy su hija, pero aquí estoy yo con usted. No la voy a abandonar jamás. Se lo prometo». La mujer lo miró confundida, con sus ojos aún nublados por el sueño y el recuerdo doloroso de lo vivido. Una lágrima escapó rodando por su mejilla sin que pudiera detenerla. Por primera vez en muchísimo tiempo, alguien le aseguraba con voz firme y sincera que no se iría, que se quedaría a su lado pase lo que pase. La madrugada avanzó lentamente, y aunque Rosario todavía mantenía barreras altas en su corazón herido, comenzó a sentir un alivio tenue, como una pequeña grieta en el muro que dejaba pasar apenas un rayo de luz. La desconfianza no desaparecería de un día para otro, porque las heridas del alma tardan en sanar, pero Jesús había sembrado la primera semilla de credibilidad en tierra fértil. Él, mientras tanto, comprendía perfectamente que el verdadero reto no era solo cuidarla físicamente o empujar su silla, sino ganarse poco a poco su confianza rota, y sabía en su interior que esa lucha silenciosa sería más dura y desgastante que cualquier trabajo pesado bajo el sol implacable del Bajío mexicano. El amanecer llegó finalmente con un cielo despejado y limpio, mientras el canto melodioso de los gallos anunciaba un nuevo día lleno de posibilidades. Jesús empujaba la silla de ruedas con determinación mientras cruzaban las calles polvorientas del pueblo, rumbo a la salida que los llevaría hacia Aguascalientes. Su objetivo era claro en su mente: llevar a doña Rosario hasta su humilde casa, donde al menos tendrían un techo seguro. El viaje sería largo y difícil, pero en su corazón no había otra opción posible. El camino se volvía más complicado a medida que avanzaban bajo el sol, que comenzaba a calentar nuevamente. Jesús llevaba consigo solamente unas cuantas monedas y un par de tortillas dobladas envueltas en una servilleta de papel. Había trabajado muy duro en la construcción durante los últimos meses, quebrándose la espalda, pero la paga siempre era escasa y apenas alcanzaba para cubrir lo más básico. Ahora, con una persona completamente a su cargo, cada peso que gastaba pesaba como una roca en el bolsillo vacío. «Jesús», dijo Rosario, rompiendo el silencio que se había formado, «no tienes por qué cargar conmigo, muchacho. No tienes dinero suficiente, se te nota en la cara y en la ropa gastada que llevas. Apenas puedes con tu propia vida y ahora quieres cargar con la mía también». Él la miró de reojo con una sonrisa cansada pero genuina. «Tal vez no tenga dinero en los bolsillos, doña, eso es verdad, pero tengo fuerza en los brazos y fe en Dios. Mientras tenga estas dos cosas para empujar esta silla, no me voy a rendir nunca». La anciana suspiró profundamente entre resignación y tristeza acumulada. «Las fuerzas del cuerpo se acaban tarde o temprano, hijo. Todos lo sabemos. La fe ayuda mucho al espíritu, pero no llena el estómago vacío ni paga las medicinas». Jesús lo sabía perfectamente bien. Sus pasos cansados lo llevaban de regreso a su dura realidad. Un cuarto humilde y pequeño en las orillas pobres de Aguascalientes, con paredes viejas de adobe agrietado y techo de lámina oxidada que goteaba cuando llovía. Allí apenas había espacio suficiente para él, y mucho menos para alguien más. Aún así, tomó la decisión de abrirle las puertas de par en par sin pensarlo dos veces. Al llegar finalmente al vecindario, los vecinos curiosos se asomaron por puertas y ventanas. Entre ellos, una mujer mayor con delantal manchado murmuró a otra que barría su banqueta:
Ese muchacho ya tenía tan poco para vivir y ahora trae a una vieja desconocida. Va a acabar mucho peor de lo que ya estaba el pobre. Así es como dice, respondió la otra moviendo la cabeza, con lo caro que está todo ahorita. La comida, la luz, el gas, ¿cómo piensa mantenerla? Ese muchacho no piensa las cosas bien. Jesús fingió no escuchar aquellos comentarios, aunque por dentro las palabras le dolieron porque sabía que decían la pura verdad. La pobreza no daba tregua ni perdón. Aún así, eligió ignorar completamente la crítica destructiva y concentrarse en acomodar lo mejor posible a Rosario dentro de su casa. El cuarto era verdaderamente modesto y humilde. Tenía una cama improvisada con tablas de madera y un colchón viejo todo hundido. Una mesa coja que se sostenía con piedras y una estufa pequeña de 2 hornillas. Apenas había espacio para moverse entre los pocos muebles, pero Jesús sacó fuerzas de donde no tenía para sonreír con calidez. Aquí no hay lujos de esos que se ven en las casas grandes, doña. Pero tampoco hay abandono ni desprecio. Usted será tratada con dignidad. Rosario recorrió despacio el lugar con la mirada húmeda. Sus ojos cansados se llenaron de lágrimas que no eran de tristeza, sino de una mezcla confusa de gratitud profunda y dolor por todo lo vivido. Nunca en mi vida imaginé que alguien con tan poco dinero pudiera darme tanto amor verdadero. Jesús bajó la cabeza con humildad. No se trata de lo que uno tiene en el bolsillo, doña, sino de lo que uno está dispuesto a compartir desde el corazón. Con el paso de los días, la realidad se hizo cada vez más dura y pesada. Jesús debía salir muy temprano a trabajar largas horas bajo el sol, cargando bultos pesados en el mercado central, mientras Rosario quedaba sola en el cuarto mirando las paredes. Compraba medicinas cortadas a la mitad cuando podía porque muchas veces debía elegir dolorosamente entre comprar medicina o un poco de comida para comer. El hambre constante no perdonaba y a veces el estómago vacío lo obligaba a dormir temprano para no pensar en el dolor. Rosario, al verlo llegar agotado cada noche con los hombros caídos, sentía un peso insoportable en el corazón que la aplastaba. Jesús, por favor, déjame, le suplicaba con lágrimas. Yo no quiero ser la causa de tu sufrimiento ni de tu miseria. Eres joven y mereces vivir tu vida. Él se arrodillaba frente a ella cada vez y tomaba sus manos temblorosas con cariño. No diga eso nunca más, por favor, doña. Usted no me quita nada de nada. Al contrario, me da fuerzas enormes para seguir adelante cada día. A pesar de toda la sinceridad en sus palabras, la verdad era que cada día que pasaba se hacía más y más difícil sobrevivir. Los precios de todo subían sin parar. El dinero nunca alcanzaba para nada, y los comentarios crueles de los vecinos se volvían como cuchillos silenciosos que cortaban el alma. Sin embargo, Jesús continuaba firmemente convencido de que su madre desde el cielo lo empujaba con fuerza a no abandonar a Rosario. El peso aplastante de la pobreza era real y tangible como cadenas pesadas en los pies. Pero en medio de esa lucha diaria tan dura empezaba a crecer algo hermoso. Un lazo invisible pero fuerte que unía a aquel joven pobre y a la anciana abandonada. Un lazo que ni el hambre ni la crítica podían romper. Los meses pasaron lentos y pesados. El calor del mediodía mexicano se filtraba sin piedad por las rendijas del techo de lámina oxidada, haciendo el aire casi irrespirable. Doña Rosario, aunque profundamente agradecida, seguía cargando el dolor terrible del abandono, como una mochila que no podía quitarse. Su corazón sangraba cada vez que recordaba a Verónica. Una tarde sofocante mientras Jesús regresaba del mercado con las manos enrojecidas y adoloridas de tanto cargar costales, escuchó un rumor inquietante entre los vecinos del barrio. Dicen que la hija de la señora Rosario apareció por el centro de la ciudad, comentó un hombre gordo en la tienda de la esquina. Anda muy campante gastando dinero en ropa nueva y presumiendo como si nada. Jesús sintió un nudo apretado en el estómago al escuchar aquello. No tardó mucho tiempo en verla por sí mismo caminando como reina. Verónica, la hija ingrata de Rosario, caminaba por la plaza principal con paso arrogante y la cabeza en alto. Sus tacones altos resonaban fuerte en el empedrado irregular y su vestido rojo brillante llamaba la atención de absolutamente todos. El maquillaje impecable en su rostro y la sonrisa falsa y forzada contrastaban horriblemente con el recuerdo doloroso de aquella anciana que lloraba sola, abandonada en la carretera. Jesús respiró profundo y se le acercó con la voz más firme que pudo reunir. Usted es Verónica, ¿verdad? La hija de doña Rosario. Ella lo miró de arriba abajo con desdén evidente y desprecio. ¿Y tú quién diablos eres para hablarme así? Soy el hombre que encontró a su madre abandonada como perro en la carretera hace meses. La tengo viviendo conmigo porque usted la dejó tirada a su suerte sin ninguna compasión.
Verónica soltó una risa sarcástica y cruel sin el menor rastro de vergüenza en su rostro pintado. Ay, por favor, no seas dramático. Esa vieja siempre fue una carga pesadísima para mí. ¿De verdad crees que alguien puede vivir atada toda la vida a una mujer inválida? Yo tengo mi propia vida, mis planes, mis sueños y mis derechos. No voy a perderlo todo por alguien que ya no sirve para nada. Jesús apretó los puños con todas sus fuerzas, conteniendo la rabia que le hervía por dentro. Es su madre, señora, la mujer que le dio la vida y la crió. Lo mínimo que merece de usted es respeto y dignidad. Verónica lo miró con burla insoportable. ¿Y tú qué eres? ¿El gran salvador del pueblo? Si quieres jugar al héroe, pues adelante. Quédate con ella para siempre. Yo no pienso regresar jamás a cargar con esa cruz tan pesada. Las palabras cayeron sobre Jesús como un balde de agua helada. A su alrededor la gente del pueblo comenzaba a detenerse para escuchar. Murmullos de desaprobación se extendieron rápido entre quienes conocían a Rosario desde hacía muchos años. Una mujer mayor exclamó con indignación verdadera: ¿Cómo puede hablar así de su propia madre? ¡Qué vergüenza tan grande, señora! Verónica levantó la barbilla con orgullo falso. La vergüenza sería perder mi juventud y mi belleza cuidando a alguien que ya no tiene futuro ni esperanza. Jesús respiró hondo intentando con todas sus fuerzas mantener la calma. Lo que usted llama cruz pesada yo lo veo como una bendición del cielo. Si no tiene corazón para cuidarla, no se preocupe para nada. Yo sí lo haré hasta el último día. Por un instante, el rostro duro de Verónica se endureció todavía más. No le gustaba que alguien la contradijera en público frente a todos. Caminó unos pasos rápidos hacia él y susurró con veneno puro en la voz: Te advierto que no te metas en lo que no te importa. Esa mujer ya no significa absolutamente nada para mí. Jesús la miró fijamente a los ojos con dignidad. Si no significa nada para usted, entonces no merece llamarse hija. Una hija de verdad jamás abandonaría así. El silencio se extendió pesado en la plaza roto, solamente por el bullicio lejano del mercado. Verónica, ofendida y humillada, dio media vuelta violenta y se marchó con pasos rápidos como quien huye desesperada de una verdad incómoda que no quiere enfrentar. Esa misma noche Jesús relató con cuidado a Rosario todo lo sucedido en la plaza. La anciana lo escuchó en completo silencio, con el rostro completamente empapado de lágrimas amargas. ¿De verdad dijo todo eso de mí?, preguntó con apenas un hilo de voz. Sí, doña, lo dijo todo, pero no se aflija tanto, por favor. Las palabras hieren profundo, pero no cambian lo que usted realmente es. Una mujer digna, valiosa, una madre que merece todo el amor del mundo. Rosario se cubrió el rostro arrugado con las manos temblorosas. Su corazón se desgarraba en pedazos, pero al mismo tiempo sentía una extraña fortaleza nueva creciendo dentro. Tal vez su hija biológica ya no la quería en absoluto, pero aquel joven que no llevaba ni una gota de su sangre estaba dispuesto a defenderla incluso contra el desprecio público más cruel. Los años pasaron como un río que fluye sin detenerse jamás. Jesús continuó trabajando sin descanso para mantener a doña Rosario con la dignidad que merecía. Los vecinos, que al principio criticaban con dureza, poco a poco cambiaron su manera de pensar. Algunos comenzaron a ayudar con comida, otros con ropa y medicinas. La historia del joven que no abandonó se volvió leyenda en el pueblo. María Fernanda, la enfermera que tanto los había ayudado, se convirtió en parte importante de sus vidas. Su presencia constante y su apoyo incondicional fueron fundamentales. Entre ella y Jesús surgió algo más que amistad, un amor puro basado en valores compartidos. Rosario los veía juntos y sonreía sabiendo que su sacrificio había traído también felicidad a ese joven de buen corazón. Pero el tiempo no perdona a nadie. La salud de Rosario comenzó a declinar lentamente. Las fuerzas se le iban escapando como arena entre los dedos. Jesús redobló sus esfuerzos cuidándola día y noche con paciencia infinita. Nunca se quejó, nunca mostró cansancio. Para él, cuidar a Rosario era un honor, no una carga. Mientras tanto, Verónica seguía su vida lejos de allí. Había conseguido vender la casa de León y con ese dinero vivía cómodamente sin remordimientos aparentes. Se había casado con un hombre de dinero y parecía tenerlo todo. Pero la felicidad verdadera se le escapaba. Por las noches, cuando estaba sola, los recuerdos de su madre abandonada la atormentaban como fantasmas. Un día recibió una llamada inesperada. Era el padre Mateo del pueblo. Verónica, su madre, está muy grave. No creo que le quede mucho tiempo. Pensé que debía saberlo.
Verónica colgó el teléfono con las manos temblorosas. Por primera vez en años sintió algo en el pecho. Era culpa, era miedo. No sabía definirlo, pero le quemaba por dentro como fuego. Su esposo la encontró llorando. «¿Qué te pasa?», preguntó preocupado. «Es mi madre», murmuró ella. «Está muriendo». El hombre la abrazó sin saber toda la historia del abandono. «Entonces debes ir a verla. Es tu madre». Verónica pasó noches en vela pensando. Los recuerdos de su infancia volvían en oleadas. Su madre cocinando con amor. Su madre trabajando hasta tarde para darle de comer. Su madre sacrificándose siempre por ella. ¿Cómo había podido abandonarla? La pregunta la perseguía sin piedad. Finalmente tomó la decisión más difícil de su vida. Regresaría al pueblo. Necesitaba ver a su madre una última vez. Necesitaba pedir perdón aunque no lo mereciera. El viaje de regreso fue eterno. Cada kilómetro la acercaba a la verdad que tanto había evitado. Al llegar al pueblo todo le pareció más pequeño, más humilde. Las personas la reconocieron de inmediato. Las miradas de desprecio la seguían por todas partes. Algunos escupían al suelo cuando pasaba. Llegó finalmente a la casa de Jesús. Era todavía más pobre de lo que imaginaba. Tocó la puerta con el corazón latiendo como tambor. Jesús abrió. Su rostro se endureció al verla. «¿Qué quiere?», preguntó con frialdad. «Quiero ver a mi madre», susurró Verónica con voz quebrada. «Por favor». Jesús dudó largo rato. Finalmente se hizo a un lado. «Pase, pero no la altere. Está muy débil». Verónica entró despacio. La casa olía a medicinas y a humildad. En la cama pequeña estaba su madre. Se veía tan frágil, tan pequeña. Los años y el sufrimiento habían dejado marca. Verónica se acercó temblando. «Mamá», susurró arrodillándose junto a la cama. «Soy yo, Verónica, tu hija». Rosario abrió los ojos despacio. Tardó en enfocar. Cuando reconoció a su hija, su rostro no mostró alegría. Tampoco mostró odio. Solo cansancio. «¿Qué haces aquí?», preguntó con voz débil. «Vine porque me enteré que estás enferma. Vine porque necesito hablar contigo». «Ya es muy tarde para hablar, hija. Ya no queda mucho tiempo». Verónica rompió a llorar. Las lágrimas caían sin control. «Perdóname, mamá», rogó desesperada. «Perdóname por lo que te hice. Perdóname por abandonarte en esa carretera. Perdóname por ser tan egoísta, tan cruel. He vivido con este peso todos estos años y ya no puedo más». Rosario la miró largamente. En sus ojos había tristeza pero también paz. «He sufrido mucho por tu abandono», dijo con voz tranquila. «Pero también encontré algo que nunca esperé. Encontré a un hijo verdadero en Jesús. Él me devolvió la dignidad que tú me quitaste». «Lo sé, mamá», sollozó Verónica. «Lo sé y me avergüenzo. No merezco tu perdón, pero te lo suplico. Déjame al menos intentar compensar todo el daño». Rosario cerró los ojos. «El perdón no borra el dolor», dijo finalmente, «pero sí libera el alma». «Te perdono, hija, no porque lo merezcas, sino porque yo necesito paz antes de partir». Verónica se derrumbó completamente abrazando a su madre con desesperación. «Lo siento tanto, mamá», repetía una y otra vez. «Lo siento tanto». Jesús observaba la escena desde la puerta. María Fernanda estaba a su lado. Ambos tenían lágrimas en los ojos. El perdón había llegado, pero también la lección. Verónica había perdido años preciosos con su madre, años que nunca recuperaría. Doña Rosario murió 3 días después rodeada de amor. Jesús estaba de un lado sosteniendo su mano, Verónica del otro llorando sin consuelo. La anciana partió en paz sabiendo que había sido amada verdaderamente. El funeral fue multitudinario. Todo el pueblo se presentó. El padre Mateo habló sobre el perdón y la redención. Habló sobre cómo Jesús había sido instrumento de Dios para mostrar el amor verdadero. Habló sobre cómo Verónica había aprendido la lección más dura. Después del entierro, Verónica se acercó a Jesús. «Quiero agradecerte», le dijo con humildad, «por hacer lo que yo debía hacer, por amar a mi madre cuando yo la abandoné. Tú fuiste mejor hijo que yo, hija». Jesús negó con la cabeza. «Yo solo hice lo que mi corazón me dictó, pero usted tiene ahora una responsabilidad. Debe honrar su memoria viviendo mejor». Verónica asintió. «Lo haré», prometió, «lo juro». Los años siguientes fueron de transformación.
Verónica usó su dinero para crear un centro de atención para ancianos abandonados en honor a su madre. Lo llamó Casa Rosario. Allí acogían a personas mayores que habían sido dejadas por sus familias. Les daban amor, dignidad y cuidado. Jesús se casó con María Fernanda. Juntos trabajaron en la Casa Rosario ayudando a cuidar a los ancianos. Su historia inspiró a muchos. Los jóvenes del pueblo aprendieron el valor de cuidar a los mayores. Verónica nunca pudo borrar completamente el remordimiento. Cada noche antes de dormir miraba la foto de su madre y pedía perdón. Sabía que había sido perdonada, pero el dolor de haber perdido tanto tiempo no se iba. Dedicó el resto de su vida a compensar su error ayudando a otros. Un día, muchos años después, Verónica visitó la tumba de su madre. Llevaba flores frescas. Se arrodilló frente a la lápida. «Mamá», susurró, «espero que desde el cielo puedas ver lo que estoy haciendo. Espero que estés orgullosa. Aprendí demasiado tarde que el amor no se mide en comodidades, sino en sacrificio. Perdóname por haber sido tan ciega». El viento sopló suave meciendo las flores. Verónica sintió una paz extraña, como si su madre finalmente pudiera descansar en paz sabiendo que su sufrimiento no había sido en vano. La historia de Rosario, Jesús y Verónica se convirtió en leyenda. Los abuelos la contaban a sus nietos, los maestros la enseñaban en las escuelas. Se volvió ejemplo de cómo el abandono puede ser perdonado pero nunca olvidado. De cómo el amor verdadero no conoce límites, de cómo la redención es posible pero requiere humildad. Jesús siguió siendo el mismo hombre humilde. Nunca buscó reconocimiento ni fama. Para él, cuidar de Rosario había sido simplemente lo correcto. Cuando la gente lo llamaba héroe, él sonreía y decía, «No soy héroe, solo soy un hijo que honró la memoria de su madre». María Fernanda lo admiraba cada día más. Juntos criaron 3 hijos enseñándoles los valores que habían aprendido. El respeto a los mayores, la importancia de la familia, el valor del sacrificio. Sus hijos crecieron siendo personas de bien que también ayudaban a otros. La Casa Rosario prosperó con los años. Cientos de ancianos encontraron allí el amor que sus familias les habían negado. Cada uno tenía una historia similar. Cada uno había sido abandonado, pero allí encontraban dignidad, respeto y cariño. Verónica trabajaba incansablemente en la casa. Ya no era la mujer arrogante del pasado. La humildad había transformado su corazón. Cuando alguien le preguntaba por qué dedicaba tanto esfuerzo, ella respondía con lágrimas. «Porque abandoné a mi madre, y eso me perseguirá siempre. Esto es lo menos que puedo hacer». El padre Mateo visitaba frecuentemente la Casa Rosario, daba misa los domingos y confesaba a los ancianos. Un día le dijo a Verónica, «Tu madre estaría orgullosa de lo que haces. Has transformado tu error en bendición para muchos». Verónica sonrió tristemente. «Ojalá hubiera aprendido antes, padre. Ojalá no hubiera necesitado perderla para entender». Así pasaron los años. Jesús y María Fernanda envejecieron juntos. Verónica también envejeció llevando siempre la foto de su madre en el corazón. La Casa Rosario continuó su labor salvando vidas y devolviendo dignidad. Y en la tumba de Doña Rosario siempre había flores frescas. Porque aunque ya no estaba físicamente, su legado vivía. En cada anciano que era amado. En cada familia que aprendía a valorar a sus mayores. En cada corazón que entendía que abandonar es la peor traición. La historia terminó, pero la lección permaneció. El amor verdadero no abandona. El perdón sana, pero no borra. Y la redención, aunque llegue tarde, siempre es posible para quien genuinamente se arrepiente. Doña Rosario descansaba en paz sabiendo que su sufrimiento había cambiado vidas. Que su historia había enseñado a generaciones, que aunque fue abandonada, encontró amor verdadero, y que al final el bien siempre triunfa sobre la crueldad.